Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Soy Héctor Zavala, coordinador de relaciones de la sede de la UNAM en Boston. A nombre del director de la sede, doctor Javier Laguna, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio en el marco del Día Internacional de la Mujer, titulado Mujeres, Sustentabilidad y Desarrollo, organizado por UNAM Boston, en colaboración con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, así como el Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Yale. Me da mucho gusto presentar a mi colega, la doctora Meris Chaparro, secretaria académica del CIEG, quien tendrá a su cargo la moderación de la sesión del día de hoy. La doctora Chaparro es doctora y maestra en teoría política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, Reino Unido, y tiene una licenciatura en sociología por la UAM. Realizó una estancia postdoctoral en la Hoover Chair de Economía y Ética Social de la Universidad de Lovaina en Bélgica y un postdoctorado en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Azcapotzalco. Ella es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Por favor, doctora Chaparro, la moderación de la mesa es suya. Adelante. Muchas gracias, Héctor. Muy bienvenidas a todas y todos a esta conversación sobre mujeres y sustentabilidad que hemos organizado en el marco del Día Internacional de las Mujeres 2022. Ustedes saben que la sustentabilidad es uno de los objetivos claves del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y que también las instituciones de educación superior en nuestro continente están muy comprometidas para ello. El día de hoy nos acompaña un panel de lujo. Tenemos a tres destacadísimas investigadoras. Está con nosotras, las voy a presentar a cada una y después vamos a tener un conversatorio sobre distintos temas relacionados con género y sustentabilidad. Comienzo con la doctora Florencia Montagnini, que es Senior Research Scientist en la Yale School of the Environment and the Forest School, en la Universidad de Yale. También es directora del programa en Tropical Forestry and Agroforestry y ha trabajado como consultora en proyectos relacionados con su experiencia en agroforestación y también con el desarrollo rural alrededor del mundo. La doctora Montagnini tiene una licenciatura en agronomía por la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, una maestría en ecología por el Instituto Venezolano de Investigación Científica y un doctorado en ecología por la Universidad de Georgia en Estados Unidos, además de que tiene distintas posiciones honorarias de profesorado en muchas universidades en América Latina. Muchísimas gracias por estar aquí, Florencia, es todo un honor. Ahora continúo con nuestra segunda panelista. Ella es de la casa, de la UNAM, Margarita Velázquez, que es doctora, egresada del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. Es investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, aquí en la UNAM desde 1993. Fue directora del CRIM en el periodo de 2011 a 2019. Es pionera en este país en el estudio sobre género, sociedad y medio ambiente. También sus investigaciones han estado interesadas en abrir líneas y metodologías en temas de frontera y en impulsar diálogos multi e interdisciplinarios entre científicas, científicos, científicas sociales, naturales y de las ingenierías. Es autora de muchos libros y de capítulos en diversos medios escritos. Muchas gracias, Margarita, un placer. Gracias contigo. Y last but not least, está mi colega, la doctora Lucía Gabriela Sicha, mejor conocida como Lu. Ella es doctora en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires y licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes, también en Argentina. Realizó 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina de la UBA como becaria doctoral del CONICET y desde el 2018 se incorporó al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM con un proyecto sobre la incorporación de la perspectiva de género
en la producción de conocimiento biomédico, neurociencias y desórdenes mentales. Sus líneas de investigación tienen que ver con epistemología feminista y salud mental, expresión biológica generalizada en los cuerpos, el conocimiento situado en la construcción biológica de los géneros. Muy bienvenida, Lu, y sin más, me gustaría que comenzáramos nuestra conversación justo en este marco que tiene que ver con la sustentabilidad. Quizá una de nuestras primeras ideas para las personas que no estamos tan familiarizadas con estos temas tenga que ver con entender cuál es la relación entre género y medio ambiente o género y sustentabilidad. No sé si alguna de ustedes quiera explicarnos un poco al respecto sobre qué estamos entendiendo por sustentabilidad y de qué manera es que llega una mirada de género a entender este tema. No sé si Florencia, tú quieras comenzar. Sí, cómo no, para romper el hielo y las demás luego me ayudan y complementan y corrigen y todo eso. Si escuchan el gato es que nunca quiere que lo dejen de lado. Ahí está. Sustentabilidad, como tú dijiste muy bien, Ameris, yo me gradué de ingeniera agrónoma en la Universidad Nacional de Rosario, en la Argentina, donde yo nací, donde me crié. Y sustentabilidad es algo que entendemos muy bien desde el punto de vista de la agricultura, ¿no? A pesar de que Rosario y toda la Pampa Húmeda, Buenos Aires, toda esa zona que Lu conoce muy bien también, porque se crió ahí, ¿verdad? Quilmes, toda esa parte. Tan llano y eso está lleno de monocultivos que hoy día son de pura soja, ¿no? O soya, como le dicen en otros países. Y eso está lleno de agroquímicos de todo tipo y todo lo que es negativo para la salud, ¿verdad? Eso es lo que sería lo contrario de lo sustentable, porque un sistema así solo se sostiene por insumos externos, o sea, constantemente hay que estar poniendo capital para mantener esa maquinaria agrícola, todos los químicos, la parte genética es increíble, todos esos son genéticamente modificados, todos esos cultivos, y las consecuencias sobre la salud humana, que Lucía seguramente la sabe muy bien, son terribles, las tasas de cáncer y todo lo que tenga que ver con eso. Eso sería lo contrario a lo sustentable. Y en parte fue por eso que yo me desilusioné de ser agrónoma, porque en esas épocas, cuando yo me recibí de ingeniera agrónoma, existía un proyecto precisamente de fomentar la soja, el cultivo de la soja, porque era el alimento para el mundo. Y a mí me interesaban las plagas, entonces digo, voy a hacer algún estudio sobre manejo biológico de plagas. Y me dijeron, no, eso no puede ser porque eso tarda mucho y no, hay que probar estos insecticidas. Bueno, y para hacerlo corto, ahí fue cuando me fui a Venezuela, que en esas épocas era muy, estaba así como con altos precios del petróleo, la ciencia muy desarrollada en Venezuela, por suerte en esas épocas, y entonces me dediqué de ahí en más a la ecología. Entonces, desde el punto de vista de la sustentabilidad, lo que yo estoy haciendo ahora en Yale, doy clase, también he escrito bastantes libros sobre el tema que tú mencionaste, que dirijo un centro sobre estudios agroforestales. De eso se trata precisamente en la agricultura, colocar árboles dentro de la agricultura, asociar árboles con los cultivos, de manera que los árboles, con el reciclaje de los nutrientes y el mejor uso de los recursos, hagan el sistema agrícola más sustentable. Y esas son cosas que la gente, los agricultores, han practicado hasta por miles de años, pero solamente recientemente nosotros, los seres humanos, nos hemos estado dando cuenta que estamos destruyendo nuestro propio planeta. Entonces, desde el punto de vista de la sustentabilidad, para mí eso es lo más importante, que desarrollemos y promocionemos formas de producir alimentos para los seres humanos sin destruir el planeta, y en una forma armoniosa con los ecosistemas que también conserva la biodiversidad que todos necesitamos, ¿verdad? Todos y todas necesitamos. Y para conectarlo con el tema femenino, es muy, muy fuerte la conexión, porque
En muchos, pueden ustedes creer que, según las estadísticas de la FAO y de otros, aproximadamente el 75% de los alimentos que se consumen a nivel mundial son producidos por pequeños agricultores, que por supuesto se califican de diferentes formas según los países, ¿no? Cuántas hectáreas eso corresponde. Y esos pequeños agricultores, en muy gran parte, es la mujer la que está a cargo de la agricultura, porque en muchos países, eso pasa en México, cuando nosotros estábamos en nuestros proyectos en México, en Hidalgo, los hombres de la familia estaban en las ciudades o trabajando en otros trabajos como la construcción u otros, y las mujeres estaban a cargo. Entonces nosotros, cuando estábamos tratando de promover sistemas agrícolas sostenibles, restaurar áreas degradadas, éramos muy conscientes que teníamos que hablar con las mujeres, porque es un tema, ¿verdad? Cuando uno quiere promover algo, tiene que llamar a la gente que está participando para lo que se llama participativo, ¿verdad? Todo lo que es investigación participativa. Y entonces, ¿a quién llama uno? Uno tiene una lista, este es el dueño, sí, ese es el dueño, pero ¿quién es la persona que está manejando eso? No es el dueño, es la mujer, que quizá no es la dueña, pero ahí está a cargo de todo. Entonces, ahí hay un nexo muy profundo entre la agricultura, sobre todo del pequeño agricultor, que así se le llama, de una manera un poco que no me agrada mucho cuando se le dice así, el pequeño agricultor, como si fuera pequeño, ¿verdad? Entonces, el nexo yo creo que es muy profundo. Pero lo dejo ahí porque ya tomé varios minutos para que otra gente contribuya o me corrija en algo de lo que dije. Muchas gracias, Florencia. No sé si Lu o Margarita. Margarita, ¿quieres reaccionar a esto, por favor? Gracias, Amneris. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación y por estar aquí con Florencia y con Lu. Siguiendo la idea de Florencia, bueno, es la sustentabilidad o la sostenibilidad, que no vamos a entrar en esa discusión. En español, yo prefiero sustentabilidad, el término oficial es sostenibilidad, entonces, bueno. ¿Qué es la sustentabilidad o la sostenibilidad? Yo creo que tiene dos acepciones. Tiene, bueno, que tendría que tener una sola construcción conceptual, pero que tiene que ver con todos los sistemas físico-bióticos y sociales que mantienen el único planeta que conocemos, que se llama la Tierra, y con todos sus ecosistemas, y a partir de los cuales se estructuran también los modos de vida de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la ecología lo demuestra, para que los bosques existan se necesitan una serie de condiciones físico-bióticas para que estén ahí, a pesar de que son sistemas altamente resilientes, etcétera, etcétera, que no es el mismo caso para los desiertos, por ejemplo, que son muy frágiles y muy quebradizos, y lo mismo pasa con los seres humanos. No todos somos iguales, no todos los grupos sociales pueden desarrollar su vida bajo las mismas condiciones, y las brechas de desigualdad son cada vez mayores en muchos lugares del mundo. Entonces, la sostenibilidad yo la entendería como el conjunto de elementos físico-bióticos, que diría yo que además son los más estudiados hasta ahora, que necesitamos para que el planeta se mantenga con las condiciones de habitabilidad que existen, más el conjunto de recursos, estrategias y formas de vida que necesitamos para que las personas vivan bajo marcos de mayor igualdad, de justicia, de autonomía, ¿no? Para el caso de las mujeres es muy importante. A partir de eso, entonces, como pensamos esta relación entre género y medio ambiente, que me parecía que es muy, muy interesante cuando la decía Amneris, porque es una pregunta que me han hecho desde que empecé en estas cosas, así de, a ver, ¿lo que tiene que ver el árbol con el género? Y es mucho más sencilla que lo que uno piensa, pero los seres humanos, incluidas las mujeres, somos parte de este ecosistema.
o somos uno de los ecosistemas en este mundo y somos parte de esa naturaleza. Pero lo que es muy importante y que las ciencias sociales nos han enseñado mucho es que las relaciones entre las personas, entre las sociedades y la naturaleza, no son relaciones naturales, son relaciones sociales. ¿Por qué? Porque hay alguien que dice qué, quiénes y cómo tienen derecho a qué, cuáles y bajo qué formas de trabajo, sobre qué recursos. Entonces, en esa idea, si lo pensamos como relaciones sociales, pues las relaciones de género, que son relaciones sociales, son básicas, son estructurantes. Y ahí hay un conjunto de reglas sociales que nos dicen qué mujeres tienen acceso a qué recursos, cómo los pueden manejar, ¿no? Y ahí hablo no nada más de cuestiones rurales. En las ciudades también tenemos un gran problemón, un problemón muy serio hoy, sobre todo en el marco del cambio climático, ¿no? Que finalmente no es más que el resultado de una transformación ambiental provocada por el hombre, por los seres humanos, que están dando lugar a una acelerada degradación de los ambientes derivada de los fenómenos naturales provocados por el cambio climático. Entonces yo te diría que la sostenibilidad tiene que pensarse estructurada también desde las relaciones de género, y que la sostenibilidad tiene que buscar que el planeta no desaparezca, que el planeta se mantenga, aunque el planeta va a evolucionar, ¿eh? Negar que el planeta cambia es negar la teoría de la evolución de Darwin, y yo soy evolucionista. Pero lo que sí me queda claro es que si el planeta desaparece como lo conocemos hasta ahora, yo siempre les digo a mis alumnas y alumnos, pues como los dinosaurios, muchachos, el planeta se queda. Las que desaparecemos somos nosotros, como los dinosaurios. Entonces, pensemos la sostenibilidad así, como aquellos esfuerzos o aquellas, yo no diría desarrollo, porque estoy peleada con el término, pero son aquellos esfuerzos, aquellas estrategias, aquellas acciones que estamos desarrollando para lograr la habitabilidad en el planeta y la justicia y la igualdad en el plano social. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Margarita. Lu, tus opiniones. Muchas gracias a Amneris por la presentación. Muchas gracias a Florencia y Margarita, que no las conocía. Un placer compartir este espacio con ustedes. Bueno, yo no me especializo en sustentabilidad. Me dedico más a hacer un análisis con perspectiva de género de la historia de la ciencia. Entonces, por ahí, a lo que Florencia y Margarita sugerían, puedo aportar justo algo relativo a la relación entre sustentabilidad y las sociedades capitalistas, ¿no? Esta idea de, escuchaba a Florencia hablar, ¿no? Respecto de la agricultura, de sembrar un árbol, ¿no? Cuidar la tierra, y es una forma de producción que evidentemente llevaría tiempo y no permitiría explotar la tierra en el sentido de explotación que conocemos desde la modernidad, ¿no? Que es una producción que explota y tiende a la acumulación. Y esto es muy importante para mí visibilizarlo, porque esta forma de producción, que no es ahistórica, sino que la podemos situar en las sociedades preindustriales, ¿no? en la cultura occidental, está acompañada y trae aparejada una forma de reproducción específica. Entonces, ahí nos vamos a encontrar fundamentalmente con relaciones de género, y va a tener que ver con sexualizar la vida social, la estructura social, y además con desarrollar una serie de valores, un sistema de valores también sexualizados, y que van a implicar hacer análogo lo natural y la naturaleza con lo femenino. Y esta naturaleza y lo femenino va a tener además una serie de características, como lo pasivo, como lo que tiene que ser dominado, lo que tiene que ser intervenido, y en contraposición vamos a encontrarnos con la cultura, que va a estar encarnada por lo masculino, y es una cultura que va a tener que ver con lo activo, y es la que va a explotar la naturaleza, y la que va a explotar lo femenino o lo feminizado en términos de producción y reproducción. Entonces, ¿qué tiene que ver
la naturaleza con el género, todo tiene que ver. Porque justamente hay una dicotomía donde pareciera que es el varón que está del lado de la cultura y es sinónimo de civilización, esa explotación, y se hace en pos de esta estructura social sexualizada. Entonces, romper con esta dicotomía entre naturaleza y cultura, y acá retomo también lo que traía Margarita, nos relacionamos socialmente con la naturaleza, eso implica dejar de pensar que hay una naturaleza pasiva que no tiene agencia, y que hay un humano que es el varón, y que es dueño de esa naturaleza y de también los cuerpos feminizados, ¿no? Porque eso está aparejado, además. Entonces no podemos disociar las relaciones de género de las relaciones sociales que entablamos, ¿no? Con la naturaleza. Y acá creo que pensar en la sustentabilidad con perspectiva de género implicaría pensar en una forma de producción que no implique dañar la naturaleza, ¿no? Esa forma de producción no puede venir sino de los estudios críticos que tienen que ser interdisciplinares, con, creo yo, la perspectiva de género, justamente por eso, porque la naturaleza está generizada. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es desgenerizar la naturaleza y la cultura, ¿no? Y sobre todo, desjerarquizar esa naturaleza, esa cultura, porque por eso está generizada, porque está jerarquizada. Entonces, acá tenemos un problema mucho más profundo, y arruinar la Tierra y destruir el planeta es como la pata del pulpo, digamos, ¿no? Pero la cabeza del pulpo tiene que ver en esta estructura social que es fuertemente androcéntrica, que pone al varón en el centro, pero no cualquier tipo de varón, ¿no? Estamos hablando de varón androcéntrico, justamente, y es este varón blanco, adulto, propietario, occidental, heterosexual, y cis, es decir, cis es el prefijo que usamos las personas que nos continuamos identificando con el género que nos asignan al nacer. Una serie de características que hacen a este sujeto dueño del planeta, básicamente, y por eso se da el derecho de destruirlo. Y obviamente delegando el trabajo, porque ahora todos reproducimos los valores de este sujeto androcéntrico. Entonces, desde nuestra subjetividad tendríamos que empezar por cuestionar qué valores estamos reproduciendo cuando vemos a la naturaleza como eso que es destruible, como eso que es legítimamente explotable. Y lo dejaría. Gracias por sus intervenciones. Creo que esto nos lleva a pensar justo en el símil que hay entre naturaleza y mujeres en particular, ¿no? Y me quedo mucho con lo último que acaba de mencionar Lu sobre esta forma atroz en que hay una apropiación de los seres humanos de los recursos naturales, de este único planeta que tenemos, pero que se puede también traslapolar a ciertas formas de apropiación de los cuerpos de las mujeres y los sujetos feminizados, ¿no? Que también ahí explicamos muchos de los fenómenos de terrible violencia que existen en nuestros países y, bueno, en todos los países del mundo. No es que exista un país donde no haya índices de violencia en género. Sin embargo, también me quedan algunas dudas sobre cómo es que estas aproximaciones teóricas, conceptuales, las podemos pensar en el día a día. Pensando un poco en las personas que nos están viendo, cómo es que hay un impacto en mi estar en el mundo como un sujeto generizado y mi relación con el medio ambiente, qué puedo hacer. Y quizá ahí el trabajo que ustedes han hecho de campo, en un sentido muy estricto, puede darnos algunas luces. No sé si Florencia, Margarita, Lu, ustedes tienen algunas anécdotas, experiencias, aprendizajes de esos trabajos, donde vemos la realidad concreta de estas aproximaciones de género y medio ambiente y sustentabilidad con el mundo real, con la gente de a pie, que todas al final del día somos gente de a pie, pero de pronto algunas nos dedicamos a otras cosas que nos llevan a lugares como que les llaman Torres de Marfil, aunque sabemos que eso también es un poco polémico, pero ¿tienen algunas experiencias que les gustaría compartir? Empezaríamos con, si les parece bien, con Margarita, y después Florencia, y después Lu. En el día a día, yo me quedé pensando a Mineris, después de escuchar a Lu, que me parece que ese es el cuello de botella, ¿no? Que llevamos muchos años con esta visión ecofeminista
muy clásica de las mujeres amarradas a los árboles, amando la naturaleza, y no bajo una perspectiva mucho más estructuralista en donde las relaciones se construyen. Y se construyen bajo este orden patriarcal y bajo la forma que creo que Lu lo dijo muy claramente, que es cuando uno oye hablar de las causas antropogénicas, que son las causas humanas del cambio climático, yo siempre pienso, ¿son las antropogénicas o son las causas del capitaloceno? Es decir, incluso en las experiencias de creación de empresas sostenibles, digamos, o de proyectos sostenibles, seguimos repitiendo la fórmula y no estamos incidiendo en lo que Naila Kabir dijo en los 90, ¿no? Que es fundamental, que es trastocar las relaciones de género, y eso implica trastocar las formas de división de producción y reproducción social. Tenemos que hablar nada más de producción. ¿Por qué? Porque eso te lleva además a pensar que hacer este planeta sostenible es un problema individual, es un problema de cada quien. Y no es un problema de cada quien. Tiene que ver con patrones de consumo, con patrones de producción que nos impone el capital, que nos imponen las grandes marcas, ¿no? Y en las cuales, diría Federici, las mujeres siguen dando un salario al patriarcado, ¿no? Para que eso ocurra. Y un ejemplo es el de lo que hoy llaman economía circular, que entre otras cosas tiene que ver con el reciclaje de la basura. Cuando uno piensa en sus casas, yo no pienso más lejos, en mi casa o en tu casa o en la casa de quien sea, ¿quién separa la basura? Yo siempre veo a las mujeres separando la basura, ¿no? O sea, es raro el hombre que entra a la cocina y separa la basura. Pero además, cuando se separa la basura, si llega a separarse la basura, sobre todo en las colonias más marginadas, en las ciudades, etcétera, los hombres van a reciclar y van a guardar para sí aquella basura que tiene valor de mercado. Es decir, aquella por la que le van a dar a cambio dinero. Mientras que las mujeres van a hacer el reciclaje de lo que es compostable, de lo que puede ser para el jardín, para lo que es orgánico, etc. Pero eso no tiene que ver con el hecho de ser hombre o de ser mujer, tiene que ver con el hecho de la asignación de las tareas de la división social y sexual del trabajo. Es decir, a las mujeres les tocan unas cosas y a los hombres otras. Y los hombres, en esta idea que decía Lu del hombre blanco, poderoso, ¿no? En este mundo de la cultura del poder, ¿no? Pues ellos son los que tienen al ser los proveedores de la familia, pues tienden a quedarse con toda la parte monetarizada. Y sin embargo, hay una australiana, Farboca, y otras, McGregor, que están haciendo estudios y que yo estoy tratando de incidir en eso, de cómo muchos proyectos de economía circular, de cosecha de agua, ¿no? Están incrementando el trabajo, yo le llamo el trabajo de cuidados ambientales no remunerados. Es decir, la reproducción, en nombre de la sostenibilidad, estamos forzando a las mujeres, en lo que decía Lu hace rato, a hacer trabajos que nos duplican el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ponemos en marcha proyectos cotidianos de pequeña escala o de gran escala, en donde realmente trastoque yo las relaciones sociales y en ellas las relaciones de género? Porque si no, lo que estoy haciendo en nombre de la sostenibilidad es reproducir las brechas de desigualdad. Y entonces crear más proyectos y más programas en donde yo sigo marcando la desigualdad día tras día, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo. O sea, ejemplos se me pueden ocurrir muchos, pero ese creo que es el de la basura. Tengo una amiga que dice que le fascina. Y sí, a mí me fascina también, ¿no? Porque ahí está el quiz.
Gracias. Justo das en el punto ciego de muchos grandes sistemas políticos, teóricos, éticos, que dicen hay que cambiar el mundo, pero mágicamente las relaciones de género no se tienen que tocar, son inmejorables, ¿no? Entonces, sí, eso es bien interesante. Seguiría, según mi orden, Lu y después Florencia. No, mucho que decir. Me quedé escuchando, Margarita, o sea, para mí también diste en el clavo en algo que tiene que ver justo con esta idea de la división sexual del trabajo y las tareas de cuidado. Cuando hablas de lo no remunerado, seguimos feminizando el trabajo que es no remunerado. Y eso viene de vuelta con esta idea de producción y reproducción, también retomando a Federici también, ¿no? Esta idea de, a partir de las sociedades preindustriales, ya no va a ser la tierra, sino la cantidad de población. Entonces, explotemos la tierra y reproduzcamos. El útero como máquina reproductora, ¿no? ¿Qué lugar ocupa entonces el cuerpo gestante? El lugar de reproducir y encima producir en términos del trabajo no remunerado. Y esto se exacerba hoy, y a mí me parece súper preocupante porque también, y voy a tomar algo que Margarita dijo súper importante, creemos que se va a solucionar con las mujeres abrazando un árbol, y ahí hay una lectura esencialista, porque es pensar que efectivamente la mujer está más cerca de la naturaleza, y pensar eso reproduce nuestra propia subordinación, porque lo que hace es infravalorarnos en este sistema de valores androcéntrico. Entonces no hay una esencia femenina que me hace más sensible a la tierra y al cuidado, y por eso me encargo del compost. Hay un aprendizaje donde para ser una buena mujer, una buena madre y femenina, tengo que hacerlo. Hay una correlación, pero no hay una causa biológica. Hay una correlación que es normativa, que tiene la fuerza de las normativas de género. Entonces, evidentemente, por eso planteaba antes que es la pata del pulpo, y como dice Margarita, hay que trastocar las relaciones, y quizá no es solo o directamente pensando en el cuidado del medio ambiente. También, obvio, es necesario, pero no suficiente, porque hay toda una estructura simbólica, donde el problema es que el varón sigue estando encarnando los valores más valorados por él desarrollados. Si no ponemos en jaque ese sistema de valores, que implica todos los pares de valores dicotómicos que conocemos, objetividad, subjetividad, universal, particular, abstracción, lo concreto, razón, emoción, mente, cuerpo, si no rompemos con el sistema de valores, estamos esencializando las desigualdades de género. Y para romper con las desigualdades de género de una manera estructural, hay que romper con el esencialismo. No puedo seguir esencializada y pretender que se rompa la jerarquía, porque la jerarquía es inherentemente esencial, es esencialista, si no, no funciona. Entonces, lo primero que tenemos que dejar de ver es que el tema de, por ejemplo, los discursos que están muy en boga, y lo toco porque es un tema polémico, con los ciclos de ovulación y la menstruación, con la idea de la tierra, tienen como hilo conductor esta conexión que resulta preocupante cuando de alguna manera seguimos reproduciendo la propia explotación de la tierra que pensamos que defendemos, y nos seguimos situando como esos sujetos pasivos reproductores, y legítimamente seguimos haciendo el trabajo no remunerado. Y a mí me parece fantástico el ejemplo de la basura que puso Margarita. Me parece fantástico, porque es lo que dice Annalise. ¿Queremos que cambie el mundo? Sí. ¿Cómo? Que trabaje la gente que está en peores condiciones. La gente racializada, la gente etnicizada, las infancias, obviamente la diversidad sexual y sexogenérica. Seguimos poniendo la carga de la revolución a las subjetividades más complicadas. Entonces, para eso tenemos que necesitar un cambio estructural donde se ponga de vuelta en jaque este sistema de valores que seguimos legitimando con nuestras prácticas, porque lo legitimamos todos, ¿no? También hay que decirlo. Por eso yo coincido con Margarita, no es un acto heroico individual, no sirve, no sirve. Hay que atacar estructural y simbólicamente este sistema que obviamente implica destruir el planeta, en pos del 1% de la población mundial, que son los dueños del mundo. Y digo los, porque son 8 o 10 tipos, ¿no? Sí, efectivamente, pero también creo que ahí hay, o sea, estamos conjugando muchos lugares, ¿no? Que en esta gran complejidad, cuando creemos que un cambio estructural obedece simplemente a cuestiones de cambio individual,
ahí ese es un síntoma de la creación de un cierto tipo de racionalidad y de sensibilidad que está muy aparejado con cómo se ha desarrollado el sistema capitalista, ¿no? O sea, un sistema que valora la libre empresa, la forma en que los individuos tienen que luchar contra obstáculos, ¿no? Y eso hace que se cree una ilusión en cuanto a cómo es que realmente tenemos que combatir ciertas estructuras. Entonces ahí es donde necesitamos este cambio de paradigma, de sensibilización, ¿no? Que también incurre con las personas de a pie, ¿no? No simplemente lo hacemos como una cuestión estructural. Florencia, tus impresiones sobre esto que estamos comentando. Sí, me encanta escucharlas a ustedes, a Margarita, y Lu, porque confirman todo lo que siempre he pensado. Yo he visto a través de mi carrera, y mi carrera se ha desarrollado justamente en buscar sostenibilidad, en buscar, o sustentabilidad, a mí también me gusta más la palabra sustentabilidad, en buscar eso. Porque así fue como yo fui entrenada, como fui educada y cómo se desarrolló mi carrera. Yo tengo muchos ejemplos en los cuales sí se puede romper con esos paradigmas de producción, de explotación. Hay cantidades de ejemplos de sistemas de producción de alimentos que son locales, que no dependen de que los alimentos vengan de otro país y hayan sido producidos allá, y que por qué los consumimos, por qué tenemos que consumir, por ejemplo, cuando yo vivía en Costa Rica, por qué en Navidad se pone de moda consumir uvas que no crecen allá, y consumir manzanas que venían de Chile. ¿Por qué? Eso es una cuestión cultural que está puesta así. Pero no tiene por qué ser. Costa Rica está llena de cantidades de frutas deliciosas. No hay un lugar de Costa Rica donde no se pueda cultivar algo. Y lo mismo acá en Estados Unidos, estamos en Connecticut. Acá en Connecticut y Massachusetts fue donde llegaron los ingleses, ¿verdad? En aquellas épocas. Y estaban ya nunca uno sabe cuál es la mejor palabra de mencionarlos, ¿no? Los originales, quizás, la población original, estaban viviendo una cultura donde ellos, desarrollando una cultura donde ellos se sostenían de la tierra localmente. Así fue como se desarrolló la tradición del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que es muy famoso, que está por todo el país, que celebra cuando los pioneros que vinieron, que así les llamaban, ¿verdad?, de Inglaterra, habían aprendido esas formas de cultivo y esas riquezas que tenía la tierra, la aprendieron de ellos. O sea, ellos hicieron lo que era correcto en ese momento, ¿no? Aprendieron de los habitantes originales del lugar qué era lo que había que comer localmente, lo aprendieron muy bien y celebraron su primer festín, y eso quedó como una tradición muy bonita. Pero por supuesto, atrás de eso hay muchas cosas más que son horribles, ¿no? Pero si uno piensa, así es el Nordeste, entonces uno perfectamente podría sobrevivir con todo eso, con el maíz y con los arándanos, y con los arándanos rojos y los arándanos azules, y el zapallo y todo lo que se producía en ese momento, más los productos del mar, porque estamos muy cerca del mar, ¿verdad? Almejas y peces y pieles de oso para y todo tipo. No se necesitaba nada que no fuera de aquí. Pero no, ahora se vio que era más fácil que todo se cultive en California. Entonces se trae de California lechuga durante todo el año. ¿Por qué necesita usted comer lechuga todo el año? No precisa. Hay otras cosas que se pueden comer, y además que hay muchos sistemas aquí, hay mucha gente que practica agricultura orgánica y tiene un pequeño invernadero donde pueden producir ahí todo lo que quieren. Pero no es necesario traer sandía de California en el invierno. ¿Para qué? La sandía se come en el verano, ¿verdad? Bueno, o sea, hay muchos sistemas que son sostenibles. O sea, es una cuestión que se ha impuesto, que usted debe consumir lo que le dice que debe consumir, debe tomar Coca-Cola. Es increíble porque, yo les digo, en cualquier parte de este país se puede producir lo que se come localmente.
En la Argentina, nosotros estamos colaborando desde IEL con colegas de la provincia de Santa Fe que están utilizando lo que ellos llaman islas de resiliencia. Cuando en la Argentina el desarrollo agrícola e industrial desplazó a los pequeños agricultores que estaban produciendo sus alimentos localmente, su leña, todo localmente. Quedaron ahí sus casas, ¿verdad? Y bueno, vinieron los arados, se compraron todas esas tierras, se los desplazó, ellos se fueron a las ciudades, se empobrecieron, etc. Pero quedaron sus casas, porque la gente no iba, ¿verdad?, a traer un arado y arar encima de la casa, se la dejó ahí, ¿no? Entonces, en eso se formaron como islotes, en un paisaje totalmente inhóspito que está cubierto de soya transgénica, están esos pequeños grupos que él le llama, mi colega, varios que tienen ahí, le llaman islas de resiliencia, porque esos pequeños lugares han ido, la naturaleza siempre, con las etapas de sucesión natural, se ha ido recuperando. Entonces, donde están esas viejas taperas, le llaman, porque es así como despectivamente se le dice a esas casas abandonadas, ahí se está desarrollando vegetación y están creciendo árboles. Algunos de esos árboles son exóticos porque eran frutales que habían traído como naranjos, etc. Otros son nativos. Entonces lo que ellos están haciendo, están mapeando toda la pampa de la provincia de Santa Fe, localizando esas islas de resiliencia y modificándolas, trayendo especies nativas, trayendo cultivos que puedan consumirse localmente y desarrollando mercados locales dentro de la ciudad de Rosario, la ciudad de Santa Fe, etc. Y se forman grupos que son comunitarios, donde se comparten las cosas, donde se producen cosas que son comestibles, que son saludables y son producidas ahí mismo. Y no tiende nada de eso a ser un producto de exportación, nada que ver. Y en la Argentina y en Estados Unidos, a pesar de que son dos países donde el esquema es el mismo, la agricultura de altos insumos y las exportaciones que van todas a China, ¿qué puede ser más insostenible o antisustentable que producir soya que se venda a la China para criar porcinos, para comer carne de cerdo en China? Nada puede ser peor. Sin embargo, hay iniciativas ahora de agroecología, donde se piensa que no, esa soya no tiene por qué ser vendida a la China, esa soya puede ser cultivada de manera sostenible y se encuentra en otro tipo de mercados. Pero bueno, eso es para contarles lo que se puede hacer en sentido práctico para tratar de salvar el planeta. Eso es lo que estamos tratando de hacer, recobrar las formas de agricultura que eran antiguas, que los habitantes originales sabían hacer, y hacer formas de cultivo, formas de producción sustentables y a la vez locales. Que todo eso involucra que la cuestión de género no se ha solucionado, estoy totalmente de acuerdo, porque tal como ustedes lo demostraron con sus diferentes ejemplos, cada vez que hay que hacer alguna tarea que exija cuidado extra, es la mujer la responsable. Entonces yo lo que veo es que a nivel de género, yo le conté la historia que puede ser, ojalá, que se pueda dar, de producir alimentos de manera sustentable y salvar el planeta. Pero a lo que es nivel de género, yo lo único que he visto, los ejemplos buenos de cómo la cuestión de género no está siendo así tan opresiva, ha sido de manera individual. Es porque la persona ha tenido la suerte de tener gente que le ha apoyado, pero no las estructuras, de ninguna manera. O sea, hasta ahora no las he visto. Solamente algunos ejemplos muy aislados. Uno de nuestros ejemplos fue en México también, donde estábamos tratando de promover estos sistemas más sostenibles. Las mujeres acudieron a nosotros diciendo que no querían plantar lo que nosotros les estábamos diciendo que plantaran, pero lo que ellas querían era cultivar especies medicinales, que les enseñáramos a cómo cultivar especies medicinales y a cómo hacer el mercadeo y ganar dinero. Y bueno, no era lo que el proyecto quería, ¿verdad? Nada que ver, pero la gente de nuestro proyecto era bastante sensible y tuvo su buen sentido de traer personal que les enseñara cómo cultivar especies medicinales, y hasta el día de hoy, eso hace más de 20 años, existe una asociación, una cooperativa de mujeres en el estado de Hidalgo, en México,
que están vendiendo sus plantas medicinales y lo están haciendo como un negocio propio, no dependen de los hombres, etcétera, etcétera. Pero ahí ha sido una iniciativa individual, pero ha sido una toma de conciencia de ellas que querían su autonomía y lo hicieron. Y yo veo así muchos otros ejemplos de manera individual. El ejemplo mío también, ¿no? Como vine de la Argentina, llegué a Estados Unidos, llegué a la posición que tengo, fue gracias a que tuve gente que me guió y que me respetó, pero tuve que salvar un número de dificultades bastante fuertes hasta llegar a donde estoy. Y mucho de esa energía no debería haber sido, no se necesitaba usar esa energía. O sea, las estructuras, esas son cosas que todavía estamos muy lejos para mí de llegar a cambiar. Lo que sí, yo veo los ejemplos de gente como ustedes, profesionales, que han llegado a la cima de lo que esperan profesionalmente, han sido exitosas, y son ejemplos que tenemos para las otras generaciones, ¿no? Por decirles algo muy pequeño, y ya dejo con esto, cuando yo llegué a la escuela forestal de Yale, en el año 89, yo fui una de las primeras mujeres y el resto eran todos hombres, y se dijo que se necesitaba alguien, social scientist o algo así, y se habló de una candidata, y yo estaba ahí presente cuando todos estos hombres dijeron, oh, pero es mujer, sí, es bueno que es traer otra mujer, ¿para qué si ya tenemos dos? Ya había dos, ¿no? Entonces existía ese tipo de sentimiento, existían todo tipo de cuestiones increíbles. Pero el día de hoy, bueno, hasta el año 68, la escuela forestal de Yale era solamente para varones. Recién en el año 69 empezaron a admitir mujeres. Y el día de hoy ya hay más mujeres que hombres. Más o menos es mitad y mitad, pero es casi más mujeres que hombres. O sea, ha habido cambios estructurales fuertes en ese sentido. En eso me puedo alegrar. Y hoy día, en el profesorado, no somos ya solo dos. Somos bastantes las mujeres que ya tienen puestos que son catedráticas, se ha evolucionado mucho. Entonces, en ese sentido yo veo que el trabajo individual que hemos hecho muchas de nosotras, de tratar de seguir adelante, de no importarnos esto y lo otro, y seguir adelante y llegar hasta cierta forma de profesionalismo, donde la gente nos ve con muy buenos ojos, y los estudiantes nos toman como ejemplos. La mayoría de mis estudiantes son mujeres, hay latinas, hay de todos, también hay hombres, pero nos toman como ejemplos y eso sirve porque entonces se va creando, ¿verdad?, una cadena. Hasta ahora esa es la manera en que yo lo he visto. De manera individual se va formando esa cadena y se va ramificando, ¿verdad? Y se va avanzando, porque desde 1969, que se admitió la primera mujer, hasta que ahora ya hay mitad y mitad, o desde que yo llegué, que era yo la única y otra más que me trajo al profesorado, hasta que ahora somos yo diría que quizá un tercio del profesorado son mujeres ahora en nuestra facultad. Estoy hablando del ambiente y forestal, que es la facultad donde estoy yo. Se ha avanzado mucho. Un pequeño detalle es que hace 4 años tuvimos la primera decana mujer en nuestra escuela, Indy Burke. Siempre la escuela nuestra cumplió más de 100 años y la universidad cumplió 300 años. La escuela nuestra 100 años, hace como 5 años, y fue ella la primera mujer decana de la facultad. Y llegó con muchos, fue increíble cómo se le hizo todo tipo de... Se decía que se la traía a ella, pero que no era muy buena, para que se demostrara que una mujer no servía. Bueno, cuestiones así. Es una líder increíble y ya está por su segundo término. Sí, o sea, yo pienso que el trabajo individual tiene sus frutos. Lo que pasa es que es demasiado difícil y las estructuras se van cambiando, pero muy poco a poco. Pero sí se ve que se han cambiado. Sí, gracias, Florencia. Ya para ir cerrando, les propongo una última pregunta y también que en esa pregunta incluyan algunos comentarios finales. Y para esta pregunta, a riesgo de ser muy ominosa,
y fatalista, me gustaría que habláramos de cuáles son las maneras, qué herramientas tenemos desde nuestros posicionamientos y desde también nuestros privilegios para hacer un llamado a tener un futuro sostenible, ¿no? Y un futuro sostenible que también involucra estos cambios estructurales en la división sexual del trabajo, en la forma en que pensamos a las personas. Estamos ante una emergencia mundial, o sea, no hay mucho tiempo y parece que no lo tomamos en serio, ¿no? Es decir, hay una urgencia por tener acciones concretas que nos permitan no echar a perder o no continuar echando a perder el planeta. Y sin embargo, ponemos todo como entre paréntesis, en apogeo, y toda la adversidad e incluso estando aún en una pandemia global, con conflictos armados en distintos lugares del mundo, no parece que los temas de sustentabilidad y de género sean los urgentes, cuando sí son los urgentes. Entonces, me gustaría sus reflexiones al respecto y su llamado a cómo podemos hacer estas cosas más visibles, y también un comentario final. Empezaríamos con Lu. Wow, qué difícil. Bien, yo diría lo único que me siento autorizada a decir desde una parte de mi expertise y después una opinión personal, digamos, ¿no? De alguna manera. Lo primero es que no sea una urgencia y una emergencia, es que justamente la naturaleza está infravalorada, porque lo feminizado está infravalorado también, ¿no? Entonces, esta relación de sustentabilidad con género, lo que nos está diciendo es que la propia desigualdad de género explica en parte por qué el medio ambiente es el último orejón del tarro, de alguna manera, ¿no? Porque no es una urgencia. ¿Para quién? ¿Para quién no es una urgencia? ¿Para quién no es importante? Para las personas que no están interesadas en que el planeta dure, porque piensan en su vida finita de manera individual, y tiene que ver con un contexto neoliberal, evidentemente. Y en ese sentido, lo que me parecería muy importante como contraposición, a una posibilidad de contraposición a este neoliberalismo individual, es no pensar que la solución es una vida irreproducible, ¿no? Las personas que te dicen, yo puedo consumir orgánico porque tengo la posibilidad, quizá tengo la suerte de tener mi pedazo de tierra y me voy al medio del campo. La gente de la ciudad no puede emigrar todo al campo, eso no es una opción. No toda la gente va a poder tener una tierra, digamos, hay vidas que no son reproducibles. Creo que tenemos que empezar a pensar que puede ser reproducible en ese sentido, y en vez de la acción individual primero, por ahí puede ser el compromiso colectivo. El compromiso colectivo para un cambio que de ninguna manera va a tener que tener la pretensión de universalidad. Ese es un valor androcéntrico, sino apostar por la producción local, por las emergencias en términos de comunidad, ¿no? Y acá voy a retomar algo que traía Florencia recién, y es esta idea del consumo de alimentos. Y eso es muy difícil, corrernos de los medios de comunicación para decir no consumo lo que está de moda, lo que me dicen, sino lo que está en época, ¿no? De acuerdo al clima, de acuerdo a la tierra, de acuerdo a la región. Y también hay un tema que es la organización del alimento, que tenés que tener tiempo para hacerlo, y la gente trabaja y tampoco puede. O sea, es algo muy difícil circunscribirlo solo a un sector, porque como decíamos antes, es estructural. Y los cambios en las prácticas, los hábitos, los cambios en las prácticas, en los hábitos de vida, van a tener que ver con un sistema socioeconómico. Entonces, no diría que hay que esperar que el capitalismo deje de funcionar porque solo no va a pasar, pero sí una contrapostura, digamos, a esta forma de producción y reproducción que nos exige el capitalismo, podría llegar a ser abogar por lo comunitario, por lo colectivo, por la producción local, y también en la investigación ahí. En la investigación y la producción de conocimiento tenemos que empezar en el recorte de problema y en los emergentes locales, y no en las expectativas que nos imponen las revistas de publicación de alto impacto, que nos determinan qué vamos a estudiar, qué subsidios nos van a dar, qué vamos a investigar, porque terminan siendo intereses que no son los del sur global. Entonces, empezar a pensar así quizás son micropolíticas que pueden servir para mejorar de alguna manera este de equilibrio total que tenemos y estamos viviendo. No solamente en relación con la naturaleza, sino entre las relaciones humanas. Gracias, Lu.
Florencia. Sí, yo creo que voy a ser breve para terminar. Como el mensaje final, yo creo que tenemos que ser bien conscientes que tenemos que cuidar el planeta tratando de desarrollar formas de vida más sustentables y respetuosas de la tierra y seguir lo más posible estas guías. Me parece que ya es nada más para resumir esto. Me parece que eso es lo que necesitamos hacer. Tener en cuenta otras formas de vida que han sido posibles y son posibles en la actualidad y poner atención a esto. Gracias por la oportunidad de expresarme. Gracias, Florencia. Margarita. Fácil. A ver, primero, no estamos ante una emergencia, estamos en una emergencia. La crisis climática ya no es un riesgo, la crisis climática ya llegó y tenemos que hacer algo para detenerla ahorita. 2, para detener esta crisis climática y el calentamiento del planeta necesitamos tener un crecimiento económico bárbaro para poder acabar con la desigualdad social. Y eso no va a ocurrir. Necesitamos mucho dinero para poder acabar, para poder distribuir y reparar y hacer sostenible la forma de vida de millones. La desigualdad, y es nada más como repetir a Luis Reigadas, hay que recordar siempre que tiene 3 características. Una, naturaliza la diferencia. El juez es parte al mismo tiempo, o sea, es una diferencia jerarquizada, y quien impone las jerarquías es el juez, y tiene un conjunto, un sistema de instituciones para reproducir esas desigualdades. Entonces, romper estas lógicas es bien difícil. Yo creo que hay que hacer esfuerzos desde lo local, como lo decía Florencia, en el cotidiano, pero no van a ser suficientes. Necesitamos tener mucho más expresiones bárbaras, ¿no? Y pues no sé, juntarnos más con Greenpeace, o sea, feminizarlos, o sea, de veras hay que tener expresiones muy duras y además de nuestra vida cotidiana, tratar de encontrar modelos nuevos y que le vayan bien a todos, Flor, porque yo pienso en Florencia y pienso, no veo a las señoras ricas de la Ciudad de México evitando comprar la lechuga, ¿no? Entonces tampoco le puedo pedir todo a las campesinas, ni a las mujeres de un bosque. Y perdón, pero clase mata género. Entonces, las diferencias socioeconómicas a veces hacen que tengamos formas de vida muy insustentables. Si no, como dijo León Felipe, llegamos con todos y a tiempo, no lo vamos a hacer. Creo que es un trabajo de todos, en todos los niveles, y que hay que seguir denunciándolo, y cada quien desde donde está y desde su trinchera, hacer lo mejor por cambiar este mundo. Gracias, Armenis. Muchas gracias. Le agradecemos a cada una de nuestros panelistas. Ha sido un lujo tenerlas. También todas las personas que nos están viendo, al equipo técnico de UNAV Boston y a todas las instancias encargadas de juntarnos el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el futuro.